Tras la llegada del título 8 el pasado 12 de mayo y la anulación, por ende, del título 42 promovido por el entonces gobierno de Donald Trump, hoy se ve una sumisión más de México hacia Estados Unidos. Precisamente, tras la evaluación de 3 días de la puesta en marcha de las nuevas medidas de restricción para el acceso hacia Estados Unidos, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses hablan de una disminución de migrantes en la frontera norte. ¿Pero a qué se debe esto? Y es que hay más imposición militar, tanto en México como en Guatemala. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aplaude las acciones militares tanto de México como del gobierno de Guatemala para limitar el paso de migrantes centroamericanos y caribeños e incluso de otras nacionalidades. Hoy en Investigación analizamos la puesta en marcha del título 8, cómo daña esto a los migrantes, qué está pasando en el territorio nacional y por qué cada vez más migrantes se quedan aquí en el territorio nacional y no llegan a Estados Unidos. El pasado 11 de mayo se dio fin al llamado Título 42, una política sanitaria impuesta por el entonces presidente Donald Trump, que permitía a las autoridades migratorias deportar de manera inmediata a aquellas personas que ingresaban ilegalmente al país, medida impuesta tras la contingencia por COVID-19. Esto ha generado que el flujo migratorio entre México y Estados Unidos aumente drásticamente y en las últimas semanas que la situación de miles de migrantes se vuelva crítica. Centenares de migrantes, solos o con familias enteras, arriban a la frontera norte con un único objetivo: ingresar a territorio estadounidense. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up offices in Colombia and other places where someone seeking asylum can go first. But it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while. Con la derogación del título 42, los migrantes podrán acogerse al título 8, el cual les permite solicitar asilo en caso de un temor razonable de persecución en su país de origen. Para hacer frente a los cruces ilegales, las autoridades estadounidenses han impuesto medidas más severas que contemplan que aquellos expulsados a partir del 11 de mayo deberán esperar 5 años para volver a pedir asilo. The lifting of the Title 42 Public Health Order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary. Unlike under Title 42, an individual who is removed under Title 8 is subject to at least a 5-year bar on re-entry into the United States and can face criminal prosecution if they attempt to cross again. Ninguno de estos países reconocen que estos cambios de la normativa de Estados Unidos lo que hacen es aumentar el riesgo de las personas migrantes que salen huyendo de sus países, porque si te amenazan de muerte en un país como en Nicaragua, o en Cuba, o en Venezuela, y salís corriendo y haces el intento de entrar, no te van a dejar entrar. Y si esperás, te amenazan y te esperás a ver que no te pase nada mientras estás haciendo tu solicitud para una cita de asilo, no es solicitud de asilo, es solicitud para tener una cita, te puede pasar algo. Entonces, hay una irresponsabilidad exagerada de parte de Estados Unidos y los países que se prestan a este proceso en lo que respecta a la condición política y de derechos humanos de estos ciudadanos que se encuentran en riesgo. México, un país expulsor y de tránsito de migrantes, también se convierte en el país de retorno, expulsión, recepción y sobre todo permanencia de miles de ellos, por acuerdos alcanzados entre las administraciones de Biden y López Obrador.
las solicitudes de refugio en nuestro país pues han cambiado radicalmente, creo yo. Es decir, si nosotros observamos las solicitudes de refugio de hace apenas algunos años, o sea, si observamos las de 2015, por ejemplo, en 2015 teníamos 3,400 solicitudes de refugio y cerramos los últimos 4 años, ¿no? Con 70,000, 80,000, 100,000, 120,000, 130,000. Y eso genera, creo yo, retos muy importantes para el Estado mexicano, porque ha crecido la demanda, por ejemplo, de esta figura que es el refugio en México. Hoy una solicitud de refugio que debiera tardar 3 meses, pues puede pasar un año y que las personas no sepan qué pasa con su caso, y ese es parte del problema. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados ha recibido de enero a abril de este año 48,970 solicitudes de toda clase de nacionalidades. La situación migratoria ha tenido diversos motivos, sin embargo, es difícil esconder la precariedad y la pobreza detrás de estos migrantes, así como la violencia. Vengo corriendo de mi país por la mala situación, porque no tengo seguridad. Puedo salir a trabajar, tú sales a trabajar cuando tú crees que vienes regresando a tu casa. De repente así te secuestran, te matan, te botan, tu familia no sabe de ti, tus hijos. Tú vives con miedo porque en nuestro país no hay seguridad, lo que buscamos es auxilio en un país ajeno. Yo dejé a mi país tratando de darle una vida mejor a mis hijos, de tratar de donde yo vaya a llegar, de yo tratar de poder regresar a mis hijos para que puedan vivir conmigo y yo sentirme bien. La violencia generalizada en toda América Latina, esta inseguridad ha sido hoy un factor muy importante que ha aparecido y que es el no retorno, es decir, salen para ya no regresar. A veces que tenemos que dormir en la calle, eso es que es lo más duro, pero por el trayectorio que nos acostumbramos a corriendo todo el día, vehículo, algunos de nosotros si tenemos que viajar, esperamos semanas, días para que si hay una familia que nos podría ayudar, pero y hay uno que se toca de vender hasta sus zapatillas, las cosas que se lleva para que podría viajarse. Se estima que alrededor de 150,000 migrantes se encuentran a lo largo de la frontera en México. Pese a tener estos niveles, para este año se aprobó un presupuesto de 1,769 millones de pesos. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración cuenta con 35 estaciones migratorias fijas y 348 estaciones migratorias provisionales. Uno de esos centros fue el epicentro de una gran tragedia que cobró la vida de 40 personas. El pasado 27 de marzo, la estación migratoria ubicada en el puente internacional Stanton Lerdo, que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, se convirtió en una trampa mortal, luego de que las autoridades migratorias detuvieron a decenas de migrantes y fueran hacinados en un cuarto bajo llave. Lo sucedido en Juárez nos debe más bien recordar o replantear la relación bilateral con Estados Unidos y los acuerdos que hagamos, cómo vamos a tener una política migratoria realmente más humanista y que beneficie a todos, a nosotros y a los migrantes. Pero morir quemado en una estación migratoria a cargo del Estado mexicano definitivamente no debería ser un riesgo de migrar. La respuesta del gobierno federal fue criminalizar a los migrantes, lo que exhibió la inhumana política migratoria de la actual administración. Todo indica de que una protesta, le prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. El Estado es el encargado de la seguridad de estas personas. Y decir que la culpa la tuvo un extranjero porque empezó a protestar, vamos. Yo también, si fuera extranjero, haría exactamente lo mismo. Cuando decimos estaciones migratorias, no son otra cosa más que cárceles, nada más que le cambiamos el nombre. Mientras nos cambiemos los perfiles de los agentes migratorios, de las autoridades migratorias. Y algo bien importante, por más que digan
que no hay corrupción. La corrupción está en todos lados. Yo creo que lo más corrupto que tenemos, porque deja mucho dinero, es el tema de la migración. Autoridades locales actúan con la misma lógica, endurecer las medidas de criminalización, como lo dejó claro el edil de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuellar. Sí vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad, pero sí creo que ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Eso es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad y a miles y miles de juarenses, de paseños o de gente de Las Cruces, por actividades como la que se dio el día de ayer, que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza. Desde la administración Trump y ahora con Biden, México juega otro papel: ser la barrera militar policíaca de contención de los migrantes mediante el uso de la Guardia Nacional, pese a que el mandatario lo niega. Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden. No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. ¿Habrá un reforzamiento en la frontera sur? Pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Aunque no se reveló cuántos elementos de la Guardia Nacional arribarían a la frontera sur, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en abril pasado la presencia de más de 25,000 elementos en las fronteras norte y sur para tareas migratorias. Toda tendencia que trata de militarizar un problema de seguridad humana tiene consecuencias sobre la vida de las personas, porque en condiciones generales, pues las estructuras de seguridad nacional están entrenadas para lidiar con conflictos armados, y pues la salida de las personas no son individuos que están en busca de insurgencia o nada parecido. Entonces, representa un riesgo muy grande el que la Guardia Nacional salga. Ya México ha tenido experiencias de maltrato a migrantes de parte de funcionarios de seguridad nacional, entonces no es nada positivo. De acuerdo con datos de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2019 se registraron 182,940 detenciones. En 2020, ante la pandemia, disminuyó a 82,379. Sin embargo, en 2021 se elevó la cifra drásticamente a 309,692. En 2022, México alcanzó la cifra más alta de migrantes indocumentados detenidos, al contabilizar 444,439, sumando así 1,019,450 detenciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, 698 detenciones a migrantes por día. La migración mexicana ha crecido justo en el año en que él llegó como presidente al país, y realmente es contradictorio, pero hay una correlación bastante fuerte entre la intención a migrar de México y el estatus político de este país con las restricciones a la libertad de expresión. Las inconsistencias de México han existido. La política exterior mexicana siempre busca hablar de su progresividad con dictaduras socialistas o de izquierda y ocultar lo que ocurre dentro del país. Y pues Andrés López Obrador no es nadie más que el PRI en el siglo XXI. Recientemente, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador acordaron trabajar el flujo migratorio bajo una visión humanista. Sin embargo, la realidad de miles de indocumentados es devastadora. En Chiapas, miles de migrantes haitianos, africanos y otros países viven en las calles sin ningún apoyo de las autoridades. Si la perspectiva humanitaria estuviera presente, estos países estarían apegándose a los principios y los procedimientos de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Los migrantes no solo son víctimas de la violencia del Estado, sino también del crimen organizado,
de la trata de personas, la violencia que día a día se vive en México. Cuando ya sales de Guatemala y entras a México, ahí comienza una situación muy problemática para el inmigrante. No te tratan como persona, te tratan simplemente como un negocio. Comienzan a esconderte. Para que las autoridades mexicanas no te puedan ver. De Ciudad de México nos trasladaron a un lugar llamado Torreón. En la ciudad de Torreón nos trasladaron a un tráiler. Veníamos 300 y pico personas montadas, sentados uno encima de otro. Salimos con destino al Paso. Cuando recorrimos como unas 4 horas, nos detuvieron. Entonces desviaron el camión y nos llevaron a un lugar, a un desierto, abrieron las puertas del tráiler y se aparecieron como 15 personas armadas completamente hasta los dientes. Ellos dijeron que eran parte de un cartel y de que estábamos retenidos por ese cartel. La retención fue porque el coyote no había pagado el pase de los inmigrantes. Inocencia es otra víctima de la delincuencia. Ella, junto con su pareja, fue asaltada por un taxista quien les robó todas sus pertenencias cuando intentaban llegar a la Ciudad de México. Y después que nos metió por ahí el taxista, nos jalaron una pistola, nos jalaron machete, palo, fueron 5 hombres, era yo y mi pareja, y le tiraron a él con un machete y hubo uno que dijo, mátalo. En realidad vivo con miedo. Ya yo le tengo miedo hasta de subir en un taxi, porque ya es una herida, es una cicatriz que nunca se me va a salir. Ser migrante no es un delito, pero en México las autoridades migratorias han criminalizado y deshumanizado a este sector, que busca una mejor condición de vida. Continuamos analizando la situación de la migración y sobre todo lo que está haciendo el gobierno mexicano en torno a ello, su política. Y para hablar más sobre esta situación, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a la maestra Edith Olivares Ferreto, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Muchas gracias por tomarse el tiempo y recibirnos aquí en sus instalaciones. No, muchas gracias a ustedes más bien por poner atención en el tema de los migrantes y por considerarnos en esta entrevista. ¿Cómo califica Amnistía Internacional la política que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la migración? Bueno, yo quisiera iniciar, si me permites, recordando que al inicio de este sexenio, en las primeras semanas, meses de este sexenio, muchas organizaciones de la sociedad civil, incluidas nosotras, Amnistía Internacional, vimos con mucha esperanza, diría yo, los cambios que estaba proponiendo la Secretaría de Gobernación, en ese entonces Olga Sánchez Cordero, para cambiar la política migratoria. Y se habló de una gestión ordenada del ingreso de personas migrantes con una tarjeta que iba a permitir que las personas migrantes y solicitantes de refugio que transitaban por México pudieran ir adquiriendo servicios de salud, de educación, incluso de albergue a lo largo del territorio nacional. Y vimos esa como una política, como un cambio en la política migratoria que podría orientarse por fin a respetar los derechos humanos de las personas que mensualmente ingresan a territorio mexicano. Eso duró semanas. Desafortunadamente, muy poco tiempo después, el gobierno de Estados Unidos decidió declarar a México como un tercer país seguro y México convalidó esa declaratoria, lo cual ha implicado que miles, probablemente decenas o cientos de miles de personas que están utilizando el territorio mexicano para llegar al territorio de Estados Unidos están prácticamente atrapadas en el territorio mexicano. Y lo que sucedió a la madrugada del 28 de marzo, el incendio, esta tragedia humanitaria, es solamente la punta del iceberg de lo que probablemente está sucediendo en casi todas las estaciones migratorias en México y es consecuencia de una política migratoria que claramente hemos señalado es cruel, inhumana, irrespetuosa de los derechos de las personas migrantes y que está dando como consecuencia que 40 personas hayan muerto en ese incendio y más de 20 personas estén, algunas de ellas todavía hospitalizadas, y fue una responsabilidad del Estado mexicano. ¿En qué cambió? Me dice, era esperanzador, era un cambio de política. ¿En qué cambió el gobierno de AMLO
para con los migrantes, para con los mismos, se podría decir, elementos de la Guardia Nacional, militares? ¿Qué decisiones se tomaron que dieron un vuelco hacia ver más tragedias cada vez? Bueno, yo diría que hay varios cambios y podría ubicar como tres principales. El primero es el retorno a la política migratoria que tradicionalmente ha tenido el Estado mexicano. Es importante decir que estas estaciones, por ejemplo, migratorias y esta política de contención de la migración es una política que venían teniendo otros gobiernos y al que este gobierno decidió retornar después de esa, digamos, primer señalamiento o primer, digamos, giro de la política hacia una política, como decía, como con más respeto a los derechos humanos y una gestión más ordenada de las personas que ingresan al territorio mexicano. Entonces, el primer cambio es retornar por la vía que ya tenía el país de una política que lo que intenta básicamente es contener la migración en la frontera sur, contener la migración también en la frontera norte y, digamos, contribuir con la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, que básicamente rechaza el ingreso de población migrante. Debo señalar además que es una política contradictoria porque el gobierno de Estados Unidos estimula la salida de población de algunos países por motivos políticos, pero luego no les deja entrar en su territorio. Y el gobierno de México está cuidándole literalmente el patio trasero al gobierno de Estados Unidos. Entonces, el primer cambio es volver por ese sendero. El segundo cambio que nos parece muy importante y que además nos parece preocupante es justamente la militarización de la gestión migratoria. Uno de los cambios importantes que se dieron en este gobierno es que la ley de creación de la Guardia Nacional sorprendentemente atribuye o le da una de las competencias que tiene la Guardia Nacional en la gestión de la migración. Lo alertamos desde diferentes organizaciones de la sociedad civil el riesgo que eso tenía. En este país existen dos instituciones civiles para la gestión de la migración, que son el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados. No entendimos por qué la Guardia Nacional también iba a gestionar migración y desafortunadamente hay que recordar que el primer operativo de la Guardia Nacional en terreno fue un operativo de gestión, de control de migrantes en la frontera sur. Con sorpresa vimos a militares desplegados en territorio en Chiapas persiguiendo a migrantes y fue el primer operativo y una alerta para todas las personas migrantes de a quién iban a enfrentarse en territorio mexicano. Y creo que el tercer elemento de cambio ha sido esta confusión que tenemos ahora sobre cuál es la autoridad a la que hay que dirigirse cuando estamos las organizaciones y las propias personas migrantes hablando de migración. Es decir, hay que dirigirse a la Guardia Nacional, hay que dirigirse al Instituto Nacional de Migración, hay que dirigirse al secretario de Gobernación, hay que dirigirse al presidente de la República, porque en esta confusión de instituciones que atienden la migración, la verdad es que lo que está resultando es que nadie se está haciendo responsable y estamos pagando las consecuencias en lo que ha sucedido posterior al 28 de marzo. Es decir, hay diferentes autoridades pronunciándose, pero nadie está diciendo qué es lo que el Estado mexicano está haciendo a partir del día 29 de marzo para garantizar que nunca más una persona migrante muere en territorio mexicano. En este último sentido, las autoridades no están cumpliendo su responsabilidad. Puede ser por omisión o con intención esta confusión que me señala. Pero ¿qué ocasiona? Y si existe confusión con intención, si ustedes la han logrado detectar, pues, ¿qué nos dice de esta acción gubernamental? Sí, bueno, de manera contundente te puedo decir que el Estado mexicano ha sido absolutamente irresponsable en su deber de garantizar la vida, la seguridad e integridad de las personas que utilizan el territorio mexicano para migrar. México es un país que tradicionalmente ha sido expulsor de migración, ha sido un país que atrae migración y un país por el que transitan migrantes. Esto no es una novedad, tenemos décadas, es un tema histórico que hemos insistido desde Amnistía Internacional. Los gobiernos de toda la región de las Américas deben tener una política migratoria integral, regional, que contemple y que reconozca que esto es una realidad que no se va a detener.
porque tenemos factores económicos, factores históricos, crisis climáticas, un tema también en la pospandemia de personas que están huyendo de sus países, y esto no se va a detener. De manera que la responsabilidad que tienen que adquirir los gobiernos es de gestionar estos flujos migratorios. Y cuando personas ingresan a un territorio, los estados son responsables de garantizar su vida, su seguridad y su integridad. De manera que el Estado mexicano tiene responsabilidad con quienes vivimos aquí de manera permanente, pero también con quienes están transitando por territorio mexicano. Y la consecuencia de esa irresponsabilidad del Estado mexicano ha sido justamente la muerte de 40 personas. Fue el Estado el responsable de que 40 personas murieran en una estación migratoria en donde además las personas estaban encerradas, privadas de su libertad sin haber cometido ningún delito ni estar acusadas de cometer ningún delito y bajo la custodia del Estado mexicano. Tenemos esta situación más reciente, más a la vista, en la estación de Ciudad Juárez, el incendio. Pero ya había incidentes trágicos. Recuerdo uno muy puntual, un tráiler en una curva en Chiapa de Corzo, casi llegando a Tuxtla Gutiérrez, y decenas de migrantes iban hacinados en la caja de este tráiler y mueren. Desde ahí no se debieron de tomar acciones. ¿Qué se debe de hacer o qué llamado o en qué tiene que insistir la sociedad para que existieron esas tragedias antes? Existió un incendio, puede que exista otra tragedia mañana. ¿Y qué vamos a hacer como sociedad? Sí, bueno, yo quisiera señalar que nosotros justamente en Amnistía Internacional lanzamos una acción urgente, que es un llamado al presidente de la República justamente para que cumpla algunas de las medidas básicas. Por una parte, por supuesto que se sanciona a quienes resulten responsables de este incendio, pero que además haya garantías de no repetición, es decir, medidas que permitan que esto no se repita. Bien señalas, desde hace décadas hemos estado denunciando las condiciones en que se alberga a los migrantes, a las personas migrantes en estaciones migratorias. Además, hemos denunciado otro elemento que viene ahora también importante a ser recordado, y es que en diferentes gobiernos, incluido este, hemos visto señalamientos que estigmatizan el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil que sí están realizando una labor de albergue y atención a las personas migrantes. Casas de migrantes encontramos en todo el territorio nacional y ha habido señalamientos que digamos que estigmatizan y que incluso intentan dañar la reputación de estas organizaciones, lo cual nos parece también muy grave, porque esas organizaciones están haciendo lo que debería hacer el Estado y en ausencia del Estado lo están haciendo esas organizaciones. La situación de las, de las estaciones migratorias y de otras tareas que están a cargo del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión de Ayuda a Refugiados es tan grave que justamente en la publicación de nuestro informe anual, que fue el 28 de marzo, señalábamos que el Instituto Nacional de Migración y la Comar están entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos graves, que incluyen tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso acciones de desaparición, y por lo tanto no es novedad lo que sucedió. Lo que sucedió fue el detonante de una situación que venía, digamos, como cocinándose desde hace muchos años, y como bien señalas, tenemos otras gravísimas situaciones y tragedias humanitarias en que han estado personas migrantes lamentablemente involucradas, como este tipo de accidentes que señalas. Nosotras habíamos publicado también un informe hace un par de años sobre la devolución de migrantes, niños y niñas, migrantes no acompañados, y el trabajo, digamos, un poco coludido que hacen el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. La tragedia, por supuesto, que recordamos en San Fernando, Tamaulipas, en que también murieron personas migrantes, de manera que tenemos ya muchas décadas de tener esta situación. Me puntualiza, la sociedad está haciendo algo que el gobierno no. ¿Tenemos alguna esperanza de que este gobierno haga algo y cambie su política migratoria? La esperanza está en la exigencia.
Desde Amnistía Internacional, justamente lo que hemos hecho a lo largo de más de 60 años en todo el mundo y en México hace más de 50 años es comprobar que cuando las personas, la sociedad civil organizada, nos unimos y exigimos, las cosas pueden cambiar. Los estados cambian cuando la sociedad exige y justamente por eso nuestra acción urgente es un llamado para que personas en México y en todo el mundo le hagamos ese llamado al presidente de la República de que reforme la política migratoria. Es un llamado también para que haya una dignificación de la vida de las personas migrantes en México, por ejemplo, a que el retorno de los cuerpos de las personas sea con dignidad, a que se repare el daño a las familias de las personas migrantes y, por supuesto, insisto, a que haya garantías de no repetición. No podemos tolerar en México que nunca más 40 personas o más mueran en manos de una instalación que estaba bajo custodia del gobierno. Maestra, ¿algo que desea agregar? Bueno, yo solamente, por supuesto, invitar a tu audiencia que también se sume a esta acción urgente. Todas las personas pueden firmar la acción urgente y entre más personas nos sumemos, es más posible que el Estado mexicano, en este caso particular, haga un giro en su política migratoria. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí en Amnistía Internacional. Muchísimas gracias. La política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo podemos observar, pasó a ser de abertura a sumisión. Y esta sumisión ha ocasionado tragedias, como la ocurrida en Ciudad Juárez. ¿Cuántas otras conoceremos?